Hola, soy Jesús Simpada Peralta y en esta ocasión vamos a encontrar el circuito equivalente pues de este que tenemos. Está conectado a estos dos nodos, en este caso están, por así decirlo, libres, pues utilizando el teorema de Tenevin y Norton. Bien, entonces vamos a comenzar por encontrar cuál es pues el voltaje de Norton, el que va a ser pues este que estamos marcando a continuación. Vamos a encontrar ese voltaje de Tenevin, perdón, de donde pues vamos a notar lo siguiente. En esa resistencia de 8 ohms no pasa ninguna corriente, puesto que pues esta parte del circuito está abierto. Asimismo acá abajo, entonces simplemente podemos encontrar el potencial o el voltaje de Tenevin, pues encontrando el voltaje de esta resistencia de 40 ohms. Entonces vamos a nombrar a los elementos del circuito como esta fuente de tensión, vamos a llamarle B, a esta resistencia de 10 ohms, si no me equivoco. Sí, de 10 ohms. Vamos a llamarle pues R1 y ya está R2 de 40 ohms. Aquí pues va a pasar una corriente I, ¿no? Puesto que pues por acá no pasa nada, entonces la corriente que se viene por aquí pues sale por el otro lado. Bueno, vamos a dibujarla al revés. Vamos a que salga el positivo de la fuente, ¿no? Entonces que vaya por así, de esta forma la corriente, no I1, I simplemente. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre pues esta trayectoria que acabamos de dibujar. Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que pues la corriente que pues la suma de las corrientes de los voltajes, perdón, debe ser igual a 0. En este caso pues vamos yendo del positivo al negativo, es decir, pues B positivo. Vamos a ir en contra de las corrientes estas, entonces pues menos I por R1 menos I por R2. Esto pues es igual a B menos R1 más R2 por I igual a 0, de donde por supuesto pues I es igual al voltaje B sobre R1 más R2, lo que es igual a, pues tenemos 15 volts entre 50 ohms. Entonces esto nos va a dar una corriente de, vamos a calcular, 15 volts sobre 50 ohms, 3 décimos de ampere. De esa forma entonces podemos obtener cuál es el valor del voltaje pues de esta resistencia R2. Realmente pues viene siendo, pues sí, el voltaje 2, que es el negativo del voltaje de Tenevin, es igual a la corriente I por la resistencia R2. Esto es pues 3 décimos por 40 nos va a dar pues 12 volts, de forma que el voltaje de Tenevin es menos 12 volts. Bueno, sí, menos 12 volts. Luego vamos a encontrar ahora la corriente de Norton, ¿no? Para lo cual vamos a redibujar el circuito, pero vamos a unir en cortocircuito estos dos nodos. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la fuente de corriente B, por acá tenemos la primera resistencia de 10 ohms, por acá bajamos tenemos la de 40 ohms. Bien, luego pues por aquí tenemos la otra resistencia de 8 ohms, bajamos y pues así, aquí tenemos ambos nodos pues conectados en cortocircuito. Y pues aquí tenemos la fuente de corriente, la fuente de tensión B, resistencia R1, R2 y R3. Entonces tenemos que conseguir pues cuál es el valor de la corriente de Norton que baja, ¿no? Por acá. Para ello podemos encontrar cuál es el valor del voltaje de esta corriente pues R3, y utilizando la ley de Ohm podemos obtener cuál es el valor de la corriente de Norton. Ahora notemos que esta resistencia R3 está conectada pues en ese nodo, y también está conectada pues en este nodo, que también es está conectada también a ese nodo. Notemos que esta resistencia R3 está conectada en los mismos nodos que la resistencia R2, por lo tanto ambas están en paralelo, de forma que vamos a obtener resistencia equivalente como el inverso de la suma de los inversos de ambas resistencias, y eso va a ser igual a el inverso de la suma de los inversos. En este caso pues tenemos el inverso de R2, que es 1 sobre 40 ohms, más
el inverso de R3, que son 1 sobre 8 ohms, y esto nos da 20 tercios ohm. Entonces el circuito se ve de la siguiente forma. Tenemos aquí resistencia R1, por acá bajamos, tenemos la nueva resistencia que es resistencia equivalente, y aquí tenemos resistencia 1. Por acá vamos a tener una corriente, vamos a llamarla I. Entonces nuevamente vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta trayectoria, de donde pues estamos yendo. Ahora vamos a empezar aquí, vamos a empezar del positivo al negativo, es decir, pues B simplemente. Luego vamos a ir en contra de la corriente I, entonces menos I1, bueno, menos I por R1, menos I por resistencia equivalente. Esto pues vamos a agrupar, esto pues es menos R1 más RE por I. Esto pues es igual a 0, de donde por supuesto tenemos, si sumamos a ambos lados este término y luego dividimos sobre este término de la suma de resistencias, vamos a tener que la corriente I es igual al voltaje sobre R1 más resistencia equivalente, lo cual podemos encontrar su valor, y este es pues este voltaje B es de 15 volts sobre la suma de estas resistencias, que son de 10 más resistencia equivalente, que es de 20 tercios, y esto va a ser igual a 9 décimos de ampere. Con esos 9 décimos de ampere, como es la corriente que está circulando por esta resistencia equivalente, podemos encontrar cuál es el voltaje de esta resistencia equivalente, y va a corresponder al mismo voltaje de esta resistencia R2 y por lo tanto de esta resistencia R3. Sin embargo, es el voltaje que va así, de este menor a mayor, de forma que entonces pues va a ser ese voltaje tendría que ser igual al negativo de la corriente de Norton por R3. Pero bueno, entonces vamos a obtener ese voltaje. El voltaje, vamos a llamarlo pues equivalente, que pues es lo mismo que el negativo del voltaje 3, es igual a pues la corriente que pasa por esa resistencia equivalente, que es I, por pues el valor de la resistencia equivalente. Entonces es igual a 9 décimos por resistencia equivalente, que es pues 20 tercios. Vamos a hacer la cuenta. Entonces vamos a tener 9 décimos ampere y vamos a multiplicar por 20 tercios ohm, lo que es igual a 6 volts, y de esta forma el potencial 3, bueno, la tensión 3, que viene siendo pues esta resistencia R3, es igual a pues obviamente la corriente de Norton por resistencia R3, de donde pues la corriente de Norton podemos obtenerla de dividir el voltaje V3 sobre la resistencia R3. Por supuesto, este voltaje de 3 es menos 6 volts, entonces pues vamos a obtener esta operación. Entonces tenemos menos 6 volts sobre R3, que son 8 ohms, entonces estos son menos 3 cuartos, menos 3 cuartos de volt, de ampere, perdón, no, porque es la corriente, es ampere. De forma que pues aplicando el teorema de Norton podemos encontrar cuál es la resistencia de Thevenin, que es el voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Entonces pues esto es igual a los menos 12 volts entre menos 3 cuartos de ampere, y esto pues vamos a calcularlo. Tenemos menos 12 volts entre menos 3 cuartos ampere, lo que nos da 16 ohms. Bien, entonces pues con esto hemos obtenido los tres elementos, por así decirlo, principales de pues que nos pide el teorema de Thevenin. Entonces con esto ya podemos expresar pues circuitos equivalentes, ¿no?
y es lo que vamos a hacer a continuación. Uno de ellos vamos a hacer simplemente uno porque ya sabemos cómo hacer el otro por la transformación de las fuentes. Va a ser aquí una fuente de pues una fuente de potencial, pues una fuente de tensión que van a ser en este caso pues de negativo a positivo. Vamos a tener 12 volts conectada en serie a una resistencia. Esta resistencia va a ser la resistencia de Thevenin de 16 ohms. Entonces pues este es el circuito equivalente a este que está acá. Entonces aquí pues obviamente tenemos pues las terminales A y B, ¿no? Bien, entonces pues con eso hemos terminado la aplicación de los teoremas de Thevenin y Norton sobre ese circuito.